acompañará Henry Ramos Alup, subdirector de la fracción parlamentaria de AD y casi el próximo jefe de la fracción parlamentaria del Partido Blanco. Y de inmediato nuestro programa con Gabriela Febres Cordero, presidente del Instituto de Comercio Exterior. Está con nosotros por muchas inquietudes que queremos compartir con ella. Una tiene que ver con el presupuesto para 1991, donde todo el gasto proviene prácticamente todos los recursos del petróleo. Y se nos había prometido que se iba a diversificar la economía a través de las exportaciones de los productos no tradicionales. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un balance de esta cifra, pero también sobre la reunión del Grupo de los 8, donde uno de los acuerdos más importantes tiene que ver con los pactos bilaterales y la integración, y esto tiene que ver mucho con el comercio exterior, pero como hemos hablado tantas veces, Gabriela, de integración latinoamericana, tenemos el pacto de Cartagena, la ALADI, en fin, tantos organismos, y ellos mismos reconocieron ahí, los presidentes que asistieron a esta cumbre, que realmente no ha funcionado esos acuerdos de integración que tienen que ver con el comercio. Sin duda que hay una autocrítica dentro del documento del Grupo de Río, donde los presidentes admiten que quizás los mecanismos de integración que están representados en estos órganos o estos foros multilaterales no han dado los resultados esperados, porque sin duda el comercio intralatinoamericano o intraandino, específicamente en el grupo andino, por lo menos lo que representa para Venezuela no es más de un 6% de sus exportaciones, y en el caso latinoamericano no es más de un 10% de su comercio. De manera que sí, allí radica una autocrítica, y precisamente la idea del Grupo de Río lo que busca es, mediante unos mecanismos muy informales, sin ningún sustento de organismo, de ente burocrático, poder dar ciertos lineamientos para que estos entes ya formados desde hace muchos años puedan acoger las recomendaciones e instrumentarlas de manera de lograr esa integración, sobre todo comercial, que es lo más importante y es por donde se empiezan los mecanismos de consolidación o de unión aduanera entre los países. Ahora, ¿cómo podría así lograrse en esta oportunidad y no se ha logrado con tantos organismos dedicados específicamente a ese comercio entre los países andinos? Es que yo creo que paradójicamente el haber existido tantos foros de integración, de uniones, etcétera, etcétera, es precisamente lo que los ha separado más todavía, ¿no? Pero creo que lo inminente de los hechos en cuanto a comercio mundial y la globalización de todo lo que es la economía en el planeta está obligando a los países latinoamericanos a buscar mecanismos mucho más eficientes, y lo estamos viendo con los acuerdos bilaterales que se están firmando entre los diferentes países, donde se pone topes y fechas en cuanto al libre comercio y mecanismos claros de desgravación, o decir, mejor dicho, de eliminación de barreras entre un país y otro país para que el comercio pueda fluir mejor. Entonces la idea es que estos mecanismos bilaterales que han avanzado mucho puedan ser compatibles con los mecanismos de la subregión o regionales, ALADI, Pacto Andino, donde estos últimos se acoplen a la dinámica que está teniendo los acuerdos bilaterales entre los países. Ahora, ¿cómo incorporar esa situación al ingreso de Venezuela al GATT? Y todo esto a su vez con siempre las reacciones que hemos visto en los mercados nacionales, específicamente en Venezuela, cuando se ha hablado, por ejemplo, de que productos de otros países, cuando se hablaba del acuerdo de Cartagena, vinieran al país, siempre se decía entonces, por ejemplo, que si venía madera de Chile iba a traer problemas con los madereros de la zona, y así en cada uno de los productos siempre los regionales de cada país se oponen un poco a estos procesos. Sí, esas tendencias son naturales, pero precisamente lo que se está viendo y en lo que se sustenta la política económica es en la apertura, precisamente, y se sustenta a su vez en lo que es un proceso de reconversión industrial, donde cada industria o sector tiene que de una u otra forma reconvertirse, adecuar su estrategia de producción, sus mecanismos, sus bienes de capital, para que puedan producir en una forma mucho más eficiente y puedan competir precisamente con esos que vienen de afuera. Ahora, todo esto está enmarcado perfectamente bien dentro del ingreso de Venezuela al GATT. Ya Venezuela es parte contratante del GATT, y precisamente lo que se está buscando es una posición unánime, si a eso podemos aspirar en el mejor de los casos, en los países latinoamericanos, para tener una posición conjunta, por lo menos en algunos puntos específicos, al momento de las negociaciones dentro del GATT y ya al final de lo que es la ronda Uruguay, que termina en diciembre. De manera que todo esto está perfectamente bien ensamblado, bien marcado,
dentro de la estrategia global de comercio. Ahora, estamos de acuerdo que podríamos lograr una mayor integración de los países latinoamericanos, por lo menos esa es la intención de los presidentes de los países del Grupo de los 8, pero ¿cómo hacer de cara hacia el mercado internacional, los Estados Unidos, Europa? En Europa pareciera que ya no tiene interés en los productos latinoamericanos, ya está volcado más hacia por la unificación de Alemania, de las dos Alemanias. Y por el otro lado, en Estados Unidos siguen estas políticas proteccionistas que también denunciaron los presidentes en estas conversaciones de los grupos de los 8, del Grupo de Río, y afectan a los productos nacionales indudablemente. Claro, pero la única forma de combatir esas tendencias proteccionistas dentro de lo que es la supranación europea y la Unión Norteamericana es unirnos nosotros a su vez, porque es muy difícil que Venezuela, que tiene aspectos puntuales, comerciales, para debatir con los países europeos, que es una sola nación prácticamente, o con Norteamérica, pueda tener ningún tipo de éxito. Sin embargo, si estamos unidos, también pues entonces representamos un mercado de 400 millones de personas, es decir, un mercado muy interesante, potencial para las empresas de estos países, y allí entonces tendremos que entrar en unos términos, en unas negociaciones, no diría yo en iguales condiciones, pero sí más fortalecidos de lo que hemos estado hasta ahora, ¿no? Y eso es lo importante. Ahora, para llegar ahí tenemos que pasarnos por nuestra propia realidad, nuestra realidad interna, y son puertos ineficientes, que se ha hablado de privatización desde que se inició este periodo de gobierno, y estamos en el mismo punto de siempre. Me gustaría conocer esto, inclusive hubo divergencia dentro de lo que era la posibilidad que asomó el Instituto de Comercio Exterior de la participación del capital privado, de las empresas privadas, y lo que fue la posición del presidente del Instituto Nacional de Puertos, donde mencionaba que no se debían hacer más puertos, porque con los que estaban ya eran inexistentes y no había atractivo por parte del sector privado de los puertos. Sin duda ahí tocas un punto neurálgico, ¿no? Que visto esta complejidad en las relaciones mundiales en materia de comercio, lo difícil que es competir, lo complicado de lograr la unión, nosotros aquí inmersos en nuestra realidad parroquial, que pareciera como que no vemos un poco más allá de nuestras narices y estamos en el problema del puerto y la aduana y los eternos aspectos puntuales que pareciera que no terminamos de resolver. Es difícil porque no podemos contar con que todo lo que es el conglomerado nacional comprenda de una sola vez la estrategia económica hacia dónde se quiere ir. Y sin duda, pues estos grupos de interés que se ven afectados por las medidas que va tomando el gobierno, pues hacen resistencia frente a ello. En el caso portuario han habido avances. Ya actualmente el sector privado puede invertir en la construcción de puertos. De hecho, te puedo decir que existen más o menos como 4 o 5 proyectos que ya están solicitando permisos ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y en cuanto para la construcción de nuevos puertos. Y en cuanto a los puertos existentes, la fecha que se dio fue enero de 1991, perdón. Yo creo que sin duda Roberto Smith en el MTC está haciendo lo máximo, lo que está a su alcance para llegar y cumplir a esa meta, por lo menos en cuanto a haber dado el paso inicial de poder entrar a un proceso ya de privatización del sector portuario. Ahora, sin duda, hay una cantidad de problemas puntuales, coyunturales, que cuestan mucho poderlos resolver, que no es algo que uno tiene la varita mágica y de la noche a la mañana se arreglan. Pero lo importante es estar consciente, lo importante es ejercer acciones para poder resolver esos problemas puntuales, tratar de superarlos para de verdad dar la batalla donde la tenemos que dar, que no es aquí adentro, sino allá afuera. Ahora, la primera pregunta tenía que ver con este presupuesto, ¿no? Y un presupuesto que depende prácticamente, exclusivamente de los ingresos petroleros, en un 80%. Pero yo me acuerdo que cuando se inició esta gestión, y tú estuviste aquí en el programa, hablamos de la diversificación de nuestras exportaciones, y en este sentido tu labor era así como atractiva de estimular estas exportaciones de productos no tradicionales. Sin embargo, a la luz de estos resultados, el balance no es tan positivo. Sí, el presupuesto nacional obviamente tiene que sustentarse en varias fuentes de ingresos. Los ingresos normales, ordinarios, por la recaudación de impuestos, y muchos de ellos vienen pues del sector petrolero.
Ahora bien, este presupuesto, sin duda, el 80% viene del sector petrolero, tenemos un 20% que no es así. Antes, con anterioridad, hace algunos años, pudiéramos decir que el 90, el 95% de los ingresos venían del petróleo. De manera que vemos una tendencia, sin duda, a que hay otros ingresos que vienen al país que no provienen directamente del sector petrolero. Ahora, la diversificación de la economía tampoco se logra en un año y medio. Si nosotros no podemos pensar de que en un año y medio vamos a tener los productos creciendo y vendiéndose afuera y teniendo una economía como la que puede tener actualmente la mexicana, que es más o menos 50% petrolero y 50% no petrolero. ¿Cuánto podríamos estimar los ingresos por concepto de exportaciones de productos no tradicionales? Eso dura su tiempo, 6, 7 años más o menos le ha llevado a México para poder hacerlo, y cualquier economía que se analice en ese sentido, la chilena, que ha dependido básicamente del cobre, también del momento que inició su diversificación, los planes de producción en el sector no petrolero, al momento que se ven los ingresos en una forma tangible, han pasado más o menos unos 5 o 6 años, básicamente. De manera que lo importante es mantener la tendencia, lo importante es mantener los planes originales, no echar para atrás con el hecho, en este momento, de la coyuntura favorable petrolera, sino seguir siendo consistente en realmente confiar y dar los estímulos necesarios para que se dé una economía diversificada que pueda eventualmente mitigar cualquier subida o bajada de lo que es lo que es el precio petrolero, pues, porque si seguimos dependiendo de ello, caeremos sucesivamente en las mismas dificultades que hemos tenido con anterioridad. Y podríamos hablar que has podido desentrabar lo que es el proceso de exportaciones, que has eliminado un poco lo que tú misma calificaste el viacrucis del exportador. En parte sí, lo que pasa es que cuando uno desentraba por aquí aparece otro por allá, ¿no? Entonces así como que cuesta un poco, pero sí, en líneas generales podemos decir que el problema de los exportadores hoy en día no son tanto los papeles, ya no es la traba burocrática en materia de la cantidad de papeles que hay que llenar. Los problemas son otros, de otra índole, de otra naturaleza, que por eso te decía, es una labor que nunca termina. Mientras uno arregla por aquí, aparece un problema por allá, y se arregla ese problema por allá, aparece otro problema más acá, ¿no? Entonces es una constante y permanente labor, si es que estamos seguros de que lo que queremos es exportar. Si no, podemos convertirnos en un país rentista. Duda a estas alturas, si estamos seguros? Yo creo que es importante hacer la reflexión, porque muchas veces cuando vienen situaciones favorables tenemos la tendencia a olvidar los propósitos iniciales. Eso es muy humano en cualquier, no solamente propiamente en el ser humano, sino en cualquier conglomerado. Entonces es muy importante recordar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, porque también tenemos la posibilidad de convertirnos en un país rentista como lo fue Kuwait. Kuwait vivía de sus rentas, básicamente. Eso es un modelo que es válido, que pudiéramos escogerlo si quisiéramos. Ahora, pareciera, y la intención fue, señores, vamos a diversificar la economía. Aquí tenemos un plan de la nación donde queremos depender no solamente de lo que es el sector petrolero, el sector energético, sino también otros sectores productivos. Entonces, hay que mantener la constancia, la perseverancia y las medidas en ese sentido, y no olvidarse de lo que fue nuestro propósito inicial. Y eso es importante tenerlo en mente en cada uno de los sectores y en cada uno de los niveles, porque es lo que da precisamente la pauta para poder orientar todas las acciones en función de esa economía diversificada. Podemos hablar de montos de millones de bolívares en lo que puede ser el aporte de las exportaciones no tradicionales a este presupuesto. Esperamos, en cuanto a ingresos, en cuanto propiamente a exportaciones este año, la meta inicial eran 4.000 millones, no la vamos a poder cumplir. La meta se revisó y debe estar entre unos 3.200, 3.500 millones de dólares para este año, de ingresos por concepto de exportaciones no tradicionales. Bueno, gracias a Gabriela Febres Cordero, presidente del Instituto de Comercio Exterior, por habernos acompañado. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con Henry Ramos. Salud.